La historia que hoy les vengo a contar siempre ha sido un suceso sumamente extraño que nos ocurrió a mi hermano y a mí. Y digo que siempre ha sido así porque jamás lo vimos como algo más que un simple acontecimiento sin explicación en nuestras vidas. Sin embargo, hace poco nos enteramos de un detalle estremecedor que nos hace sospechar que tal vez aquello que experimentamos fue algo totalmente paranormal. Pero prefiero dejar que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Para empezar, hay una coincidencia de lo más curioso en mi familia. Mi hermano mayor nació un 1 de octubre, el mismísimo día en que mi abuela nació 54 años antes. Y 30 años más atrás en el tiempo, en esa misma fecha exacta, nació nuestro bisabuelo. Aquello siempre fue visto como una feliz coincidencia, una simple curiosidad para conversar en las reuniones, aunque a mí, hermano, no le hacía mucha gracia, ya que sus festejos de cumpleaños siempre terminaban empalmándose. Las fiestas siempre se organizaban en la casa de la abuela y eran bastante formales, casi nunca había niños, pues ella aprovechaba cualquier pretexto para reunir a todos los familiares. Recuerdo perfectamente el día en que él cumplió 12 años, porque fue justo ahí cuando comenzó esta historia. Yo tenía 10 años en ese entonces. Un par de amigas de mi hermano habían ido a felicitarlo, lo que lo puso muy contento, aunque se marcharon rápido. Y es que, como les digo, el ambiente se parecía muchísimo más a una reunión de adultos con tíos pasados de copas que a una verdadera fiesta de cumpleaños infantil. Después de un rato, mi hermano y yo decidimos irnos a la cocina de la abuela. Nos quedamos comiendo ahí, alejados del tremendo alboroto que había en la fiesta. Justo detrás de la cocina se encontraba un patio pequeño que no conectaba con el patio principal. Era apenas un espacio de 3 por 4 metros que utilizaban para almacenar trastos viejos, separado de la cocina únicamente por un ventanal de vidrio que casi siempre permanecía cerrado. Mientras comíamos, de pronto vimos cómo una silueta se aproximaba a la puerta de cristal por el lado del patio, y enseguida otra figura más comenzó a espiar hacia el interior. Había 2 personas paradas afuera, pero era físicamente imposible que alguien estuviera en ese lugar, pues no había forma humana de acceder a ese patio si no era cruzando la cocina donde nos encontrábamos nosotros, y la puerta estaba perfectamente asegurada por dentro. Aún así, allí estaban, sin la menor duda, 2 sombras que no se distinguían del todo bien debido al reflejo de la luz que provenía de la cocina. Sin embargo, se movieron un poco y pudimos verlas con total claridad. Se trataba de 2 niños no mucho más chicos que nosotros. Llevaban puestos unos pantalones de mezclilla bastante ceñidos y ligeramente acampanados, camisas pegadas al cuerpo y el cabello un tanto largo. Daban la impresión de haber salido de las viejas fotografías de cuando mis tíos eran pequeños. Se veían como personas de otra época. Lo único que logré articular en medio del asombro fue un simple: «Hola, ¿quieren pasar?». Al escucharme se quedaron inmóviles como si se hubieran sorprendido de que los viera. Uno de ellos incluso dio un paso hacia atrás, como si se hubiera asustado al escuchar mi voz. El otro, que era un poco más alto, negó con la cabeza y también retrocedió unos pasos. En un instante los perdimos de vista en medio de la penumbra. Me puse de pie con la intención de abrir la puerta, pero mi hermano me sujetó con fuerza. Me ordenó que no lo hiciera, que por ningún motivo se nos ocurriera dejarlos entrar. Apagó el interruptor de la cocina y encendió la bombilla del patio. Fue entonces cuando nos percatamos de que no había absolutamente nadie. No me pregunten por qué, pero en ese momento decidimos no contarle nada a los adultos, pues no les teníamos tanta confianza. Fue un secreto que solo les platicamos a nuestros primos y a nadie más. Sin embargo, hace poco nos enteramos de un suceso, una vivencia aterradora que le ocurrió a mi abuela en su cumpleaños en el año de 1990. Se encontraban reunidos en aquella vieja casona familiar, la de toda la vida. En aquellos tiempos, el acceso que conectaba la cocina con el patio trasero
tenía un portón de madera que siempre permanecía abierto, además de una puerta metálica con una mirilla enrejada. A menos que el frío del invierno arreciara, ni siquiera por las noches se tomaban la molestia de asegurarla de madera. Aquella noche en particular, la convivencia se llevaba a cabo en el patio principal, ese espacio amplio que da directo hacia la avenida. Solían dejar todo abierto de par en par para que la gente del barrio se uniera. Antes los festejos eran 1000 veces más concurridos que hoy en día, y casi nadie ajeno a la vecindad transitaba por esa solitaria calle. En un momento dado, mi abuela caminó hacia la cocina para buscar algo. Ya ni se acuerda qué era, solo que ingresó completamente sola. Justo al acercarse a la nevera, un extraño ruido la congeló. Alguien o algo estaba arañando la reja de la entrada. Al girarse bruscamente, la penumbra no le permitió distinguir nada, pues todo estaba demasiado en sombras. Sin pensarlo, presionó el interruptor para encender el foco del exterior. Lo que vio la dejó fría. Un sujeto con sombrero y un traje elegante, que parecía sacado de los años 20, forcejeaba desesperadamente para doblar los fierros de la puerta. Mi abuela, muerta de pánico, solo pudo agarrar una tetera con agua hirviendo que tenía a la mano y arrojarla con todas sus fuerzas hacia el enrejado. Un alarido de puro dolor brotó de aquel misterioso individuo, quien retrocedió, tambaleándose hasta desvanecerse en la oscuridad de la noche. Mi abuela, temblando, comenzó a gritarle a mis tíos, quienes corrieron de inmediato a la cocina y salieron al patio para inspeccionar los alrededores. No encontraron a nadie, pero en el suelo quedaron unas huellas húmedas que confirmaban que mi abuela de verdad había empapado a un intruso y que ese sujeto había logrado doblar el metal en su intento por colarse a la casa. Pero piénsenlo bien, es imposible acceder a ese sitio. El muro perimetral mide al menos unos 4 metros de alto y, justo detrás de él, solo colinda la pared ciega de una vivienda de 2 niveles, que no tiene ni una sola ventana. No, existía manera física de que alguien de fuera pudiera colarse. Al enterarnos de toda la historia, nos dejó helados descubrir que un suceso idéntico, del cual jamás nos habían hablado, había ocurrido exactamente el mismo día, pero de hace muchos años, involucrando a presencias que parecían salidas de otra época histórica en aquel rincón tan enigmático que, desde aquel espantoso día, sigue clausurado. Hoy en día, en las redes sociales abundan incontables rituales para invocar espectros que a simple vista resultan sumamente intrigantes, y si alguna vez has oído hablar de ellos, seguro te ha pasado por la cabeza la idea de intentarlo. Si de verdad valoras tu tranquilidad, hazme caso y no lo intentes. Permíteme explicarte el porqué. Me llamo Ignacio y esta es mi terrorífica experiencia. Durante mis años universitarios, un buen compañero me prestó un departamento para que me instalara allí. Era un sitio sumamente reducido, caracterizado por un corredor largo que conectaba la entrada principal con una diminuta cocina situada a mano derecha, un cuarto extremadamente sombrío y que debido a la falta de luz natural acumulaba demasiada humedad, además de una ruidosa escalera de fierro que conducía al piso superior, que era donde yo dormía. Aquella planta alta se comunicaba directamente con las azoteas contiguas, ya que, según me enteré, hace muchísimos años, toda esa edificación funcionaba como una casa de huéspedes. Todavía quedaban algunos cuartos intactos, aunque ya completamente desiertos y deteriorados por el tiempo. En una zona específica de la planta baja, las tablas del piso crujían de un modo extraño, como si abajo hubiera un vacío. En la región de donde vengo, es muy común escuchar que, bajo ese tipo de estructuras, se esconden viejos tesoros o botines ocultos, y, sabiendo que la antigua propietaria del edificio había sido una mujer sumamente adinerada, los rumores cobraban muchísima fuerza. Como les comentaba, yo apenas era un joven universitario y la sola ocurrencia de toparme con una fortuna
me resultaba fascinante, pues resolvería todas mis necesidades económicas de un plumazo. Sin dudarlo, decidí platicarle el asunto a mis hermanos, y uno de ellos me aconsejó que, antes de ponernos a excavar a lo loco, debíamos cómo íbamos a pedirle permiso al espíritu de la señora. Mi hermano menor y yo teníamos dudas, y él, de forma muy simple, nos dijo: encenderemos una vela, colocaremos un rosario alrededor y durante unos minutos le suplicaremos al alma de la difunta que se manifieste a través de la llama. El rosario siempre actúa como un escudo protector, pero ¿cómo descifraríamos sus respuestas? Le pregunté con insistencia. Presten atención, me contestó. Sabremos que la respuesta es afirmativa si la llama crece considerablemente o se agita de golpe, y si se debilita o se hace pequeña significará un rotundo no. Para asegurar el experimento, dejaríamos un teléfono móvil grabando el audio de la habitación, con la esperanza de registrar cualquier psicofonía o lamento imperceptible para el oído humano. Decidimos confiar en su plan. Sin más vacilaciones, aguardamos pacientemente a que cayera la penumbra de la noche para comenzar con el ritual. Encendimos el cirio en la oscuridad absoluta y empezamos a implorarle con un hilo de voz tembloroso a aquella difunta que hiciera acto de presencia. Al principio, el silencio fue sepulcral y la vela no mostraba el menor indicio de actividad, pero de pronto todo dio un giro radical cuando la lengua de fuego se estiró de golpe, duplicando su tamaño original. «Ya está aquí», murmuró mi hermano con la piel de gallina. De inmediato iniciamos el interrogatorio. Lo primero era confirmar su identidad, para luego indagar sobre el supuesto tesoro oculto bajo el suelo. Aún recuerdo perfectamente una parte de ese diálogo. Le pregunté: ¿me concedes tu permiso para cavar y extraer lo que hay aquí? De inmediato, la flama menguó casi hasta apagarse. Era un no rotundo. ¿Y si decido excavar de todos modos, ignorando tu advertencia, me pasará algo malo? La luz brilló con una fuerza inusual. Un sí indiscutible. Volví a interrogarla con temor. ¿Tomarás la justicia por tu propia mano? La mecha se encogió al instante. Aquella respuesta me dejó sumamente desconcertado, sembrando más dudas en mi mente. Guiado por la curiosidad, solté la siguiente pregunta. ¿Hay alguien más en esta casa que vaya a ayudarte? Un frío helado me recorrió la espina dorsal. Horas después, al reproducir el audio grabado en el teléfono, nos percatamos de algo espeluznante. Justo en ese preciso segundo, quedó registrada una risa macabra, algo que ninguno de nosotros percibió estando en vivo. El tiempo se nos escapó de las manos y nos dimos cuenta de que la madrugada nos había alcanzado. Mis hermanos se marcharon a toda prisa, dejándome completamente solo una vez más en la penumbra de aquel departamento. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador apenas estaba por manifestarse. A partir de esa inquietante noche, la atmósfera del lugar se transformó por completo. La iluminación parecía perder fuerza misteriosamente. Las luces de las habitaciones ya no brillaban como antes, sino que se mantenían sumidas en una penumbra constante. Cruzar el interminable pasillo de la casa se convirtió en una pesadilla insoportable, y es que la incómoda sensación de ser observado por unos ojos invisibles me acosaba a cada segundo. Sentía los pasos de alguien pisándome los talones, o el presentimiento de que una presencia me aguardaba al final del corredor, agazapada en la oscuridad absoluta. De pronto, el aire de los dormitorios se impregnaba con una fragancia extraña, un perfume antiguo y dulzón, idéntico al que suelen llevar las ancianas devotas cuando asisten al templo o a reuniones familiares. Era un aroma sumamente denso y penetrante. Ver siluetas oscuras cruzando velozmente de un lado a otro se volvió parte de mi asfixiante rutina. También lo fue el oír murmullos, carcajadas ahogadas y vislumbrar rostros por el rabillo del ojo. Espectros que se desvanecían en las esquinas justo cuando intentaba mirarlos de frente, se ocultaban al instante. Una tarde me encontraba en la cocina lavando los platos
y les juro por mi vida que vi unas manos pálidas rodear mi cuerpo, como si un ente invisible intentara darme un abrazo por la espalda. Me di la vuelta aterrado, pero allí no había nadie. A partir de entonces, comencé a buscar cualquier pretexto para permanecer fuera de mi propio hogar. Estar allí dentro se había vuelto un suplicio insufrible. Aquellas entidades no distinguían entre el día y la noche. Sus aterradoras manifestaciones no me daban un solo momento de tregua. Esas cosas pasaban todo el tiempo. Una noche me reuní para hacer un trabajo con mis amigos y, a pesar de que la tarea no era nada compleja de realizar, intenté quedarme con ellos lo más que pude, ya que cada instante que pasaba a su lado significaba un minuto lejos de mi hogar, un respiro fuera de aquel maldito departamento. Acabamos como a las 2 o 3 de la madrugada y tuve que volver a la fuerza a dormir a ese sitio que tanto detestaba. A través del cristal de la entrada noté una claridad que juraría no haber dejado encendida. En el preciso momento en que introduje la llave en la cerradura, distinguí de forma muy clara la silueta de alguien moviéndose allá dentro. Me paralicé por completo y no quise entrar. El pánico me dominó y recordé algo. Sabía muy bien que no había un alma allí dentro, al menos nadie vivo. Tampoco era posible que se tratara de un ladrón. Después de todo, ¿qué me iban a quitar si no tenía nada de valor? Así que preferí quedarme a dormir en mi auto, allí mismo en la calle. Sufrir de pesadillas o parálisis del sueño era algo habitual en mí. De hecho, era sumamente extraño que pasara una noche sin que ocurriera algo de ese estilo. Sin embargo, el límite absoluto llegó la última noche que pasé en ese sitio. En mi sueño, que era más bien una pesadilla, oía claramente a alguien jugando en los peldaños de abajo, tal como lo haría un niño pequeño. Como ya les comenté, la escalera era de metal, por lo que el ruido resultaba inconfundible. En mi mente, escuchaba cómo subían, bajaban y daban pequeños brincos en los escalones inferiores. Yo estaba completamente aterrorizado, pero lo peor vino cuando esos sutiles ruidos se transformaron en pisadas pesadas y lentas que ascendían peldaño a peldaño. Justo cuando aquello que subía estaba a nada de alcanzar el lugar donde yo estaba, desperté sobresaltado de ese horrible sueño, pero oí con total claridad a alguien bajando la escalera a toda prisa. En ese momento me quebré. Ya no podía tolerar más esta situación. Necesitaba auxilio desesperadamente. Pero ¿a quién recurrir? ¿Quién iba a creer una locura como esta? Me acordé entonces de que en la esquina residían unas religiosas y, a pesar de que eran ya las 3 de la madrugada, me resultaba imposible aguantar un segundo más en ese departamento. Salí corriendo tal y como estaba, completamente descalzo, y fui a tocar a su puerta. Para mi sorpresa, una de ellas abrió, escuchó con atención mi relato y me pidió que la esperara afuera. Cerró la puerta y sinceramente dudé que fuera a hacer algo por mí. Creí que me tomaría por loco, pero no fue así. Al poco rato salió con otras 3 religiosas, trayendo consigo rosarios, cirios y agua bendita, y me pidió que las guiara al departamento. Estuvieron orando durante media hora y rociaron con agua bendita cada rincón del lugar. Después de aquello, y tras agradecerles con el alma, se marcharon. Me gustaría decirles que con esto todo llegó a su fin, pero lamentablemente no fue así. Pueden pensar que perdí la cabeza, y quizás tras experimentar todo eso así era, pero alcancé a oír cómo alguien se burlaba en voz baja, imitando esa risa contenida que haces cuando te tapas la boca para evitar que te descubran. No logré pegar el ojo en toda la noche y jamás volví a dormir en ese sitio. Por suerte, un tío mío me ofreció asilo en su hogar y acepté de inmediato, realizando la mudanza ese mismo día. Por si se lo preguntan, aquellas entidades no me persiguieron, pero todavía me pregunto si en ese departamento continúan ocurriendo sucesos inexplicables, ya que tengo entendido que otras personas se han mudado allí, aunque siempre por temporadas sumamente cortas. Buenas noches, yo soy Surya.
Muchas gracias por acompañarme, pero si llegas a escuchar un ruido en tu ventana, por favor recuerda no asomarte. Nada bueno vendrá a buscarte mientras te dejas llevar por relatos como este. Tenía muchísimas ganas de hacerle llegar este relato a la comunidad de historias de medianoche. Esto le ocurrió a mi madrina, un ser al que adoro con toda mi alma. Al fin ella me ha autorizado a contar lo que vivió, aunque con una sola condición, la cual les ruego que respeten, que escuchen esto con extrema seriedad. Los hechos que estoy por revelar la apartaron de sus seres queridos de manera definitiva y de las formas más desgarradoras. Para que lo entiendan, debo remontarme a sus años de juventud, específicamente a la década de los 90. Tendré que revelar detalles sumamente íntimos, pero resultan cruciales para que logren dimensionar la magnitud de este suceso. El nombre de mi madrina es Genara. Durante su etapa en la secundaria, ella estaba convencida de que era enteramente lesbiana. Jamás había sentido la más mínima atracción por los hombres. Sin embargo, al cumplir los 17 años, descubrió que, si bien el género masculino no le fascinaba del todo, era capaz de entregar su corazón a un varón. Así fue como se topó con Renato, un chico que la cautivó por completo al instante. En cuestión de meses ya compartían el mismo techo. Para ella todo era nuevo. Nunca había estado con alguien tan afín a sus pasiones, alguien capaz de arrancarle sonrisas a diario y con quien visualizaba un futuro largo y feliz. Lamentablemente aquella fantasía se desmoronó muy pronto. Renato no tardó en mostrar su verdadera cara. Una persona agresiva y controladora. Por si fuera poco, la madre de este tipo era Id. El trato que recibía mi madrina en ese hogar era verdaderamente espantoso. A la pobre Genara la atormentaban psicológicamente sin piedad y la rebajaron al grado de tratarla como una simple criada. Su deber no era solo atender a su esposo, sino también servir a su suegra y a los demás hijos, puros hombres que habitaban en la misma vivienda. Le prohibieron tajantemente salir a la calle o comunicarse con cualquier persona de su pasado. De un momento a otro, su vida pasó de ser un sueño a convertirse en un auténtico infierno. Genara buscó la manera de escapar en varias ocasiones de ese encierro donde la tenían cautiva, pero jamás lo conseguía. Siempre aparecía alguna vecina chismosa que terminaba delatándola, alertando a gritos a la suegra de que la muchacha pretendía huir de la casa, y cada vez que lo intentaba y la descubrían, las consecuencias eran cada vez peores. Con el tiempo, Genara se percató de las constantes exigencias de la suegra hacia Renato, ordenándole que la dejara embarazada a la brevedad, un cometido que finalmente consiguieron. Al notar la ausencia de su periodo, la suegra casi estalla de alegría y la llevó de inmediato al médico para confirmar la sospecha. El diagnóstico fue positivo. Estaba esperando un bebé. Sin embargo, esa noticia despertó en ella una valentía que no había sentido en muchísimos años. Aprovechando un descuido de aquella mujer que tuvo que ir al sanitario, Genara corrió hacia la puerta trasera del hospital y le suplicó ayuda a la primera mujer con la que se cruzó en el estacionamiento. Aquella mujer se llamaba Isolina, quien con gran empatía le ordenó que se metiera rápidamente en la cajuela de su automóvil. Le advirtió que esperaba a alguien, pero que aún así la sacaría de allí. Genara se ocultó de inmediato, y al poco tiempo comenzó a escuchar un tremendo alboroto afuera. Era la voz de su suegra, que gritaba desesperada que alguien se había llevado a su nuera, exigiendo que la ayudaran a localizarla, asegurando además que se había robado algo y que no estaba bien de sus capacidades mentales. Escupió toda clase de calumnias hasta llamar la atención de todos los presentes en la. Una empleada de la clínica la ayudó a ponerse a salvo. Poco después escuchó cómo esa temible mujer se aproximaba con paso firme hacia el automóvil donde se ocultaba. Sintió el frío roce de su mano sobre la cajuela y, conteniendo el aliento, la oyó interrogar a Isolina sobre si había visto pasar a alguien con su descripción. Isolina, intentando sonar tranquila, le aseguró que le parecía que sí, que la había visto abordar un taxi que acababa de dejar a una persona en la entrada. Al escuchar la mentira,
La extraña mujer salió disparada, corriendo como desquiciada hacia la calle principal. Isolina aprovechó el momento para llevarse a Genara a su hogar, donde la ayudó a calmarse y a comunicarse con su. Con el apoyo de sus seres queridos y amigos más cercanos, logró encontrar un refugio seguro y comenzar un proceso legal para asegurar que Renato y su gente no tuvieran la más mínima oportunidad de volver a cruzarse en su camino. El tiempo pasó y dio a luz a una pequeña a la que bautizó como Jacoba. Fue entonces cuando mi madrina, Genara, e Isolina, la mujer que la había rescatado del peligro, comenzaron a desarrollar un amor profundo y sincero. Por desgracia, el destino no les permitió formalizar ese romance. Muy pronto, la tragedia golpeó con fuerza cuando Isolina perdió la vida en un terrible accidente vial. Para mi madrina, aquello fue un golpe devastador. Más allá del afecto que crecía día con día, sentía que nadie la había apoyado de una manera tan incondicional. Isolina no solo le había transformado la existencia, prácticamente se la había devuelto. No obstante, el verdadero horror, el lado más siniestro de este relato apenas estaba por manifestarse. Años después, mi madrina rehizo su vida al conocer a Primitivo. Decidieron contraer matrimonio cuando la pequeña Jacoba ya tenía 6 años. Cabe mencionar que Primitivo se convirtió también en mi padrino para su luna de miel. En el viaje que planearon tras la boda, decidieron llevar a la niña por insistencia de él. Mientras se hospedaban en el hotel, una fuerte discusión estalló entre la pareja, provocando que la pequeña saliera de la habitación para evitar oír los gritos. Inmersos en su propia furia, ellos perdieron por completo la noción del tiempo. No paraban de reclamarse cosas hasta que mi madrina decidió ir al baño. Lo que descubrió en ese espacio, sumido en una oscuridad total, la dejaría marcada para el resto de sus días. Ella asegura que lo que estaba frente a sus ojos era un auténtico demonio. No encuentra otra palabra para definirlo. Una criatura espantosa, completamente desprovista de ropa, que apuntaba con su dedo hacia el exterior, como si le ordenara dirigirse al área de la alberca. Justo en ese instante de tensión, un violento chapoteo resonó desde afuera, seguido de un grito desesperado. Mi madrina corrió con el corazón en la mano buscando a su pequeña, a quien vio hundiéndose en la zona más honda del agua. Sin pensarlo, se arrojó para sacarla a flote. Quizás mi madrina se habría obsesionado con aquella espantosa aparición del baño, de no haber sido porque un hecho aún más estremecedor estaba por revelarse. En el trayecto al hospital, cuando la pequeña Jacoba al fin abrió los ojos, confesó el perturbador motivo por el cual se había aproximado al borde del agua. A pesar de su corta edad, ella entendía muy bien el peligro y sabía que tenía prohibido acercarse, sobre todo porque no sabía nadar. Sin embargo, aseguró que en lo profundo de la piscina vio una mujer, una silueta femenina, que le dedicaba una sonrisa sumamente cálida mientras le hacía señas con la mano para que bajara. En su inocencia infantil, la niña creyó que se trataba de una hermosa sirena y decidió aproximarse. De pronto, aquella figura la sujetó con fuerza de las muñecas, arrastrándola hacia el fondo helado, donde el agua comenzó a invadir dolorosamente sus pequeños pulmones. Al escuchar la descripción física que dio la niña, detallando de forma precisa aquella inolvidable chaqueta roja, ya no quedó espacio para la duda sobre la identidad del espectro que aguardaba bajo el agua, de aquel ser que la había empujado hacia el abismo. Mi madrina quedó completamente helada, incapaz de asimilar lo que escuchaba. Le resultaba un hecho inconcebible. Y eso que ella siempre había tenido fe en lo paranormal, pues a lo largo de su vida presenció infinidad de sucesos inexplicables, pero no lograba comprender el motivo detrás de semejante traición. ¿Cómo era posible que la aparición de alguien a quien tanto amó, de la misma persona que una vez le salvó la vida, ahora intentara arrebatarle lo más sagrado que tenía en el mundo, su propia hija? Tras regresar de aquel fatídico viaje, la paranoia se apoderó de ella. Comenzó a vigilar a Jacoba de una manera tan estricta que cayó en la sobreprotección absoluta. Tuvo que intervenir Primitivo para hacerle entender
que mantenerla bajo una campana de cristal no sería factible para toda la vida, insistiendo en que la niña necesitaba respirar y tener su propio espacio. 2 años transcurrieron hasta que una noche ocurrió lo impensable. Jacoba se desvaneció sin dejar rastro. Al amanecer, su cama estaba completamente vacía. Ya no se encontraba en su cuarto. Desesperados, revolvieron cielo y tierra intentando dar con su paradero, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jamás volvieron a verla con vida. Hasta el día de hoy, mi madrina revive con un escalofrío indescriptible el horror de aquella llamada telefónica que les avisaba del hallazgo de... Fue el propio Primitivo quien tuvo que entrar a reconocer el cuerpo. Sí, era la pequeña Jacoba, pero había un detalle escalofriante. No quiero entrar en pormenores, pero a esa pobre criatura le habían arrebatado con crueldad una parte de su cuerpo. Las autoridades jamás resolvieron el caso, a pesar de que algunos vecinos juraban haber visto con claridad a la persona que se la llevó, y su descripción coincidía con aquella siniestra mujer, la madre de Renato, la antigua suegra de mi madrina, la propia abuela de Jacoba. Desde ese trágico día mi madrina no volvió a tener noticias de ellos, de toda esa maldita familia, y al poco tiempo Primitivo también desapareció. Aunque legalmente siguen casados, ya pasaron más de 10 años desde la última vez que ella tuvo la más mínima idea de dónde encontrarlo. Sin embargo, hace algún tiempo alguien le compartió una imagen que andaba rondando por Facebook. Verán, resulta que una persona cualquiera publicó una vieja foto grupal de recuerdo de sexto de primaria y casualmente aparecían rostros conocidos en ella. Alguien de nuestro círculo los identificó y de inmediato le envió la captura a mi madrina Genara. A pesar de que en la foto solo eran unos niños, se notaba a simple vista que en la esquina de arriba, a la derecha, posaban sonrientes y muy juntos Renato y Primitivo. Mi madrina jamás imaginó que sus dos exparejas se conocían desde la infancia. Primitivo nunca le dijo una sola palabra sobre eso. De esta forma, Genara se quedó sin lo más valioso de su vida, su adorada hija Jacoba. Para colmo, sus parientes le dieron la espalda, culpándola de no haberla protegido como correspondía, pero yo sé muy bien que eso no es verdad, nosotros lo sabemos. Aunque yo era apenas una niña en ese entonces, me acuerdo perfectamente, éramos mucho más unidas a ella que su propia sangre y nos constaba el desvelo con el que la cuidaba. Hoy en día, nosotras somos todo el hogar que le queda. Jamás hemos podido hallar una respuesta lógica para semejante tragedia. Sé que es doloroso y me cuesta hablar de esto, pero no puedo guardarme este detalle. Si algo es bien sabido en estas calles, es que siempre han estado plagadas de sectas oscuras, de brujería y de presencias extrañas que andan sueltas. Y con esto cerramos el relato de esta noche. Si te apasionan las leyendas llenas de misterio, las crónicas tétricas y las historias que te quitan el sueño, no dejes de sintonizar Historias de Medianoche para adentrarte en un nuevo misterio en nuestro siguiente video. Si todavía no te has unido a nuestra comunidad, suscríbete al canal, enciende la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana en esta travesía directa hacia lo desconocido. Te agradezco por escucharnos. Y no lo olvides, hay relatos que mueren cuando apagas la pantalla, pero otros apenas están por comenzar. Muy buenas noches.